Dinastías. Abderramán, los omeyas españoles. En el año 756, un joven noble árabe llegó a Córdoba, al sur de España. Se llamaba Abderramán y era el único superviviente de la masacre de la dinastía que gobernaba el mundo islámico en esa época. Su huida desde Damasco, en Siria, parece salida de las páginas más dramáticas de las Mil y Una Noches. Cruzó a nado las aguas del Éufrates, perseguido de cerca por los asesinos. Atravesó los desiertos del norte de África y vivió con las tribus bereberes durante 5 largos y solitarios años. Al final, el joven aventurero se encaminó a España y fundó en Córdoba una de las dinastías más grandes e importantes de la historia. Durante los siguientes 250 años, la ciudad se convertiría en uno de los centros comerciales e intelectuales más grandes del mundo. Córdoba se convirtió en la capital de Al-Ándalus, el nombre dado a los territorios conquistados por los moros en la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, y la ciudad tendría un enorme impacto en el desarrollo de la civilización europea. Iberia se convirtió en uno de los 2 grandes centros culturales del mundo conocido del principio de la Edad Media. Sin la presencia musulmana, podemos afirmar con certeza que la Iberia cristiana de los siglos IX y X habría sido como cualquier otra parte de Europa, no especialmente enfocada en aprendizaje, el arte o la cultura. Bajo los omeyas, Abderramán y sus sucesores, se produce un enorme florecimiento de la poesía, del estudio de la literatura clásica, tanto de la Roma y Grecia clásicas como del pasado árabe. Se produce la creación de enormes bibliotecas. Había una biblioteca en Córdoba que contenía 400.000 volúmenes, probablemente uno de los mayores receptáculos de conocimiento del mundo conocido de la época. Sin la presencia musulmana, resulta un poco duro decir que Iberia habría sido un erial, pero podría haberlo sido. Ciertamente no habría sido el centro prominente y vibrante que fue bajo los musulmanes. Pero España era muy diferente antes de la llegada de Abderramán. Cuando puso pie por primera vez en él, el país estaba sumido en el caos. Los moros que habían conquistado el país llevaban allí menos de 50 años. Habían venido del norte de África fieras tribus bereberes de las montañas y los desiertos de los actuales Marruecos, Argelia y Túnez, recién convertidos al Islam. El ejército bereber había cruzado el estrecho del norte de África a las órdenes de un general árabe llamado Tarik, que dio su nombre al lugar de desembarco, Jebel Tarik, la roca de Tarik, el actual Gibraltar. Barrieron la península ibérica extendiendo el dominio musulmán desde la costa sur hasta los Pirineos en el norte. En solo 20 años cruzaron hasta Francia por los Pirineos y llegaron tan lejos como al río Loira. Solo entonces se frenó su avance en la batalla de Tours en el año 732. Fue una de las batallas más decisivas de toda la historia. Si el ejército moro hubiera resultado victorioso, habría extendido su dominio al norte de Europa y las islas británicas, convirtiendo a Europa en un continente musulmán. En cambio, en la época en la que llegó Abderramán, unos 20 años después, la España mora estaba en un estado de confusión. Toda la península ibérica se encontraba dividida por disputas tribales entre los jefes árabes y conflictos raciales entre los árabes y los bereberes del norte de África que se habían quedado en España después de la conquista. Pero a su muerte, 30 años después, Abderramán había creado una dinastía que trajo a Al-Ándalus un nivel de prosperidad, conocimiento y tolerancia que fue admirado y envidiado en todo el mundo. Y su influencia se hizo sentir en toda Europa. Al cambiar la perspectiva europea, al alterar la forma y la naturaleza de Europa, sin sus conquistas, sin su unificación de Iberia, creo que sin duda
toda la historia se habría modificado, porque no habríamos tenido que hacer frente a un imperio musulmán poderoso y duradero en España. Probablemente el mundo habría sido cristiano antes, y todas las corrientes de la reconquista cristiana, la concentración de los ideales de las cruzadas que importamos de España desde los siglos X y XI en adelante, no habrían estado presentes. ¿Qué sabemos del carácter y personalidad de este hombre que logró tanto desde un comienzo tan poco prometedor? Desgraciadamente muy poco, porque no quedan restos escritos acerca de él de su propia época. Está claro que debía saber gobernar e imponer el orden, y que trajo la civilización a una España que entonces era difícil de gobernar, y que debía de tener un gran carisma para poder conseguir todo lo que logró. También sabemos que era poeta y que a pesar de todos sus logros en España, mantuvo una relación de por vida con su nativa Siria, a la que nunca pudo regresar. La dinastía de los omeyas andaluces que fundó Abderramán constituyó el primer florecimiento de la civilización musulmana en España. Su capital, Córdoba, se convirtió en un gran centro de aprendizaje y cultura. Nunca antes se había visto en Europa nada igual. Bajo el gobierno de Abderramán prosperó el comercio y el arte, la música y la arquitectura orientales se introdujeron en Occidente. La dinastía omeya que gobernó la España mora durante los siguientes 250 años y la mayoría de soberanos moros que la siguieron crearon una atmósfera de tolerancia y multiculturalidad que protegía a las minorías e incentivaba las ciencias y las artes. La corte de Córdoba estaba abierta por igual a musulmanes, cristianos y judíos, y el árabe se convirtió en el idioma internacional de la ciencia y el conocimiento, al igual que el inglés hoy en día. El califato omeya constituyó la cima de la literatura árabe en la península. La poesía, sobre todo la poesía árabe andaluza, era absolutamente única, de una calidad altísima, muy individual. Fue también una edad de oro para los judíos. Los judíos residentes en la península en esa época eran también extremadamente activos culturalmente. El hebreo se desarrolló en nuevas direcciones, gracias a la interacción con el árabe y otras lenguas semíticas. Los judíos desarrollaron también nuevas formas de poesía hebrea, de muchos tipos. Y bajo el mecenazgo omeya se produjo una interactuación increíble entre musulmanes, judíos y cristianos, que creó una cultura única dentro del Islam y también dentro de Europa. Se puede considerar a Abderramán I como el hombre que más que nadie hizo todo esto posible. Pero nada en sus orígenes hacía presagiar que este fuera su destino. Su familia, los omeyas, había gobernado el mundo islámico casi desde el principio, desde la muerte del profeta Mahoma. Permanecieron en el poder durante casi un siglo, gobernando desde Damasco, su capital, en lo que hoy es Siria. Bajo la dinastía omeya, la expansión del Islam en Oriente Medio y África fue meteórica, y en el año 710, menos de 80 años después de la muerte de Mahoma, los ejércitos árabes habían llegado hasta la India por el este y hasta el estrecho de Gibraltar en el norte de África por el oeste. El ascenso y expansión del Islam fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. En un periodo de tiempo notablemente corto, una nueva religión mundial creó una civilización que ocupaba la mitad del mundo conocido. El mundo musulmán estaba gobernado por el califa, la persona que ocupa el lugar del mensajero, Mahoma. Pero en la década del 740, muchos musulmanes empezaron a no considerar a los omeyas como los gobernantes ideales, y su poder comenzó a resquebrajarse a la vez que luchaban contra la dinastía rival de los abásidas por el control del califato. A diferencia de los omeyas, los abásidas podían demostrar que eran descendientes directos del profeta Mahoma. El califa omeya Marwan II tuvo que enfrentarse a una importante rebelión abásida.
Fue expulsado de la capital y murió en su último reducto de Egipto. Con él pereció la dinastía omeya, y los abásidas se aseguraron de que el cambio de dinastía fuera permanente, asesinando a todos los miembros de la familia rival que encontraron donde quiera que estuvieran. Abderramán, que entonces tenía unos 20 años, se las arregló para escapar a la carnicería. Junto a su hermano pequeño Yahía, se refugió con las tribus beduinas del desierto. Pero los abásidas perseguían a sus enemigos sin piedad, y los hermanos no podían permanecer quietos. Cuando llegaron al río Éufrates, los dos hermanos se lanzaron al agua apenas escapando a las espadas de los soldados abásidas. Pero su hermano pequeño no pudo llegar a la otra orilla y fue asesinado. Abderramán se las arregló para huir y comenzó su larga y penosa marcha por el norte de África. Huyó hacia el oeste porque su madre era de allí, pero ni siquiera la tribu Nazfa, de la que provenía su madre, se arriesgó a esconderle. En total, pasó 4 años huyendo, cruzando mares y desiertos, primero en Egipto y luego en Túnez. En la confusión general que sucedió al cambio de dinastía, el norte de África había caído en manos de los gobernantes locales. Se trataba sobre todo de antiguos emires o tenientes de los califas omeyas, y Abderramán creyó que apoyarían su causa. Pero esos hombres tenían otras ideas en mente, y lo que buscaban era su propia independencia. En tiempos traicioneros como aquellos, Abderramán enseguida se dio cuenta de que su vida corría peligro, y continuó huyendo hacia el oeste, refugiándose entre las tribus bereberes. En su periplo, le acompañaban unos pocos fieles seguidores de los omeyas, entre los que se encontraba su criado Bad, y en medio de tantos peligros, conservó el ánimo gracias a su confianza en una profecía de su tío abuelo, que decía que un día él restauraría la grandeza de la familia. Pero los apoyos que buscaba en el norte de África no se materializaron, y en el año 755, cuando estaba escondido en Ceuta, fijó su atención en España, cuyo gobernador, Yusuf, se había erigido en soberano independiente de Al-Ándalus, aprovechando los tumultos de Damasco. En España todavía quedaban muchos apoyos a la causa omeya, y Abderramán envió un agente a comprobarlo. El resultado fue que le invitaron a convertirse en el gobernante independiente de Al-Ándalus. Exactamente la oportunidad que había estado buscando en el norte de África sin encontrarla. Invitado por sus partisanos, desembarcó en Almuñécar, al este de Málaga, en el año 756. Allí, en lo que hoy es una playa española de la Costa del Sol, fue proclamado gobernante por los antiguos seguidores de su familia y por los opositores a Yusuf. Con su apoyo, Abderramán y sus seguidores consiguieron suficiente respaldo para hacerse con el poder y planear la constitución de un estado omeya en Al-Ándalus en desafío al resto del imperio islámico, que ahora estaba en manos de los abásidas. Abderramán había llegado al lugar donde pasaría la historia, pero probablemente llegó allí más por accidente que como parte de un gran plan. Yo no diría que se dirigió a España, diría que le empujaron hacia allí. Porque en los demás sitios en que trató de echar raíces en el norte de África se lo impidieron. Creo que continúa hasta España porque no consigue establecerse en otro lugar a lo largo del camino. Y también acude a Iberia porque sabía que allí el poder musulmán estaba muy fragmentado y era consciente de que si llegaba hasta allí, quizá tuviera la oportunidad de convertirse en la autoridad central. Y la sincronización de la llegada de Abderramán fue perfecta, porque Yusuf estaba ausente de su base de Córdoba, socorriendo en el norte a la ciudad de Zaragoza, que estaba sitiada por los rebeldes. Así que poco después de desembarcar, Abderramán pudo ocupar Elvira o Granada, como se la conoce hoy. Allí reunió fuerzas y consolidó su ejército para avanzar sobre Córdoba.
Cuando Yusuf oyó las noticias de la invasión, volvió a Córdoba a toda prisa, pero parte de su ejército había sido destruido y su capacidad para resistir a la invasión omeya estaba muy debilitada. Así que Yusuf intentó hacer un trato. Le ofreció a Abderramán la mano de una de sus hijas y una concesión de tierras. Pero el joven príncipe quería más que eso y rechazó la oferta. Venía de una dinastía que estaba acostumbrada a ejercer un poder inconmensurable. Los omeyas dominaron el Islam hasta el año 750. Pero él había sido una figura marginal. Había visto desaparecer su mundo y era consciente de la inestabilidad de su época, de lo repentina que había sido la extinción del mundo omeya. Así que creo que lo que de verdad buscaba era una base de poder en la que sobrevivir. No creo que lo primero que tuviera en mente fuera crear un reino o un imperio de ningún tipo. Era sobrevivir. Estaba concentrado en eso. Pero si quería lograr sus ambiciones, primero tenía que ocuparse de Yusuf. Así que durante el año 757 emprendió una campaña a lo largo del río Guadalquivir. El ejército de Abderramán estaba tan mal equipado que él montaba el único caballo de guerra apenas disponible. No tenía ni bandera y tuvo que improvisar una desenrollando un turbante verde y atándolo a una punta de lanza. El turbante y la lanza se convirtieron en el pendón de los omeyas españoles. Pero Abderramán era musulmán y como solo podía haber un califa gobernando el Islam, eligió el título de emir o príncipe, el primero entre iguales. El cargo que se confirió tenía, pues, solamente connotaciones políticas, pero ninguna religiosa. Incluso así, se trataba de un acto de desafío que independizaba políticamente a Al-Ándalus del califato de Damasco. Lo que logró fue crear un emirato omeya en Iberia. Es un término que parece muy técnico, pero que significa que no proclama la independencia total del mundo islámico. Llega muy lejos, pero no se sale de los límites de la realidad. Si hubiera querido hacerlo, habría tenido que decir: soy el nuevo califa, el sucesor de Mahoma. Pero no fue tan lejos. Lo que dijo fue: soy un gobernante muy poderoso, soy un emir, pero aún sigo bajo la tutela del Islam. Sus sucesores sí que fueron más lejos. Con los años, Iberia se convertiría en un estado independiente y muy duradero dentro del mundo musulmán. Y todo ello se debe a los logros de Abderramán. Visto desde hoy en día, el golpe de estado del año 756 y la fundación de la dinastía omeya que gobernaría Al-Ándalus hasta el año 1031 es una encrucijada decisiva en la historia de España. Pero entonces las cosas se veían de otro modo. En muchos sentidos, Abderramán no fue considerado único o extraordinario durante muchos años. Le costó mucho afianzar su poder en la península. Contaba con el apoyo de sus seguidores, pero también con la oposición de muchos rivales, árabes de familias de emires, que no entendían por qué Abderramán se había hecho con el poder. Después de todo, aunque su dinastía había sido califa en Oriente, se trataba de califas que habían sido derrocados, lo que no es una situación especialmente gloriosa para ellos. Quizá pueda verse su reinado como un paulatino proceso de consolidación, que solo da fruto hacia el año 780, cuando se siente con bastante confianza para construir la gran mezquita de Córdoba. La construcción de una mezquita es un símbolo de soberanía, y el hecho de que esperara unos 25 o 30 años desde su llegada para construirla indica que durante décadas no estuvo muy seguro de su poder. Y es solo al final de su reinado, cuando siente que su poder está lo suficientemente consolidado como para fundar una gran mezquita y así proclamarse gobernante de la península. Al principio de su reinado,
Abderramán y sus seguidores no eran más que otra facción entre las muchas que peleaban por el control de la península. Que tuviera éxito o no, como los jefes de otras facciones, estaba aún por ver. Y no tardó mucho tiempo, porque Abderramán pronto demostró que estaba mucho más capacitado que los gobernantes de Al-Ándalus que le habían precedido. Su ambición no conocía límites y tenía la convicción inamovible de que era el heredero legítimo del califato omeya, el sucesor del profeta Mahoma. También tenía gran confianza en sí mismo. Sabía lo que quería y cómo iba a obtenerlo. ¿Pero llegó a fundar una dinastía? Al decir que fundó una dinastía, hay que señalar que él no era consciente, ni tampoco había nadie en España que pudiera adivinar que la dinastía de la que él era el primer representante iba a proporcionar a España gobernantes con talento durante muchos años. Hay que recordar que Abderramán I llegó a España como refugiado político. El resto de su familia había sido aniquilada en Siria. Él tuvo la suerte de escapar. Le costó mucho llegar a España y no podía esgrimir ningún derecho a gobernarla. Tuvo la suerte de atraer a una pequeña pero poderosa facción de seguidores, que se puede decir que fue la que le puso en el poder. Pero hay que recordar que su poder era muy restringido. Al principio se enfrentaba a muchos peligros, así que su prioridad fue crear un ejército profesional fuerte y bien entrenado. Para asegurarse de su lealtad, elegía y entrenaba personalmente a sus soldados y comandantes. El primer problema al que tuvo que hacer frente Abderramán para consolidar el emirato era la diversidad de sus habitantes. Había árabes, bereberes y sirios, además de cristianos, judíos y nativos conversos al Islam. Fue un problema que le acompañó a lo largo de sus 32 años de reinado y tuvo que dedicar mucho tiempo a unificar a sus anárquicos súbditos árabes y bereberes. Le costaría una campaña tras otra, porque a cada adversario le seguía otro nuevo. El primer problema era el del gobernador Yusuf, que todavía seguía en escena. Tras su derrota, Yusuf se había retirado a Mérida, donde había levantado en armas a los bereberes, reuniendo un ejército de 20.000 hombres. Desde allí, hizo un intento de marchar sobre Sevilla, pero se vio repelido por las fuerzas de los gobernadores locales y obligado a retirarse a Toledo, que entonces estaba en manos de su primo Hisham. Yusuf resistió en Toledo otros 2 o 3 años antes de ser asesinado por sus propios hombres. Durante este periodo, primero bajo Yusuf y luego bajo su primo Hisham, Toledo permaneció a salvo del poder omeya, hasta que cayó en la década de 760. Para hacerse con el control de España, Abderramán tenía que capturar Toledo. Así que en el año 761, Abderramán puso sitio a la ciudad para someterla. Cuando sus tropas fueron derrotadas, firmó un tratado que mantenía a la ciudad bajo control de Hisham, que a cambio entregaba a uno de sus hijos como rehén. A pesar de ello, Hisham continuó desafiando a Abderramán en cuanto se levantó el cerco a Toledo. El emir omeya la asedió de nuevo sin éxito. Eran tiempos crueles. El hijo rehén fue decapitado y su cabeza catapultada dentro de la ciudad. Para que la ciudad cayera, hizo falta una tercera campaña en 764, y esta vez no fue tomada al asalto, sino que una facción de la propia ciudad capturó a Hisham y a sus principales comandantes, y se los entregó al ejército de Abderramán, que asediaba la ciudad al mando de Bar, su liberto. Los jefes cautivos fueron conducidos a Córdoba, donde tras una entrada triunfal, se les sometió a escarnio público y se les ejecutó crucificándoles.
Le había costado 8 años desde que pisó suelo español acabar con la amenaza de Yusuf y de sus partidarios. Pero aquí no acabaron los problemas de Abderramán, porque no solo tenía que enfrentarse al antiguo gobernador. Y su siguiente adversario representaba una amenaza aún mayor, porque había sido enviado por el propio califa. El califa abásida, que ahora había trasladado su capital a Bagdad, no se iba a quedar cruzado de brazos mientras un usurpador pretendía gobernar al-Ándalus como un reino independiente. En el año 763, un gobernador abásida llegó a al-Ándalus para restablecer la autoridad del califato en este apartado rincón del imperio islámico. El nuevo gobernador se estableció en Beja, en Portugal, y reclamó el poder para el califa abásida. Aunque esta tentativa del califa de volver a poner al frente de al-Ándalus a sus propios representantes fracasó, estuvo a punto de tener éxito. Esta vez Abderramán, a diferencia de en su conflicto con Yusuf, no trató de enfrentarse a las tropas abásidas en campo abierto, ni se sintió capaz de aguardarlas en Córdoba. En su lugar, se instaló dentro de la fortaleza de Carmona y se preparó a resistir un asedio. Resistió 2 meses hasta que pudo hacer una salida, cogiendo al enemigo por sorpresa y dispersando el ejército asediador. En la batalla murieron los enviados abásidas y Abderramán quiso comunicárselo al califa. Para ello, recogió las cabezas cortadas de sus adversarios, les puso etiquetas con su nombre en las orejas y las envió al califa a Túnez, que ahora estaba bajo control abásida, donde las repartió por las oscuras calles de la ciudad como advertencia a otros futuros invasores abásidas. Pero la historia de las cabezas cortadas no pareció ser impedimento para que año tras año se produjeran y aplastaran revueltas, para que se descubriera y eliminara una conspiración tras otra y rodaran miles de cabezas. Y de todos los enemigos a los que Abderramán se tuvo que enfrentar durante su reinado, ninguno fue tan perseverante como los bereberes. Ya habían sido un problema para los gobernantes árabes desde la llegada del ejército conquistador de Tarik en el año 711. Poco después de la conquista, se distribuyeron las tierras para que se establecieran los oficiales y soldados. La minoría conquistadora árabe recibió las tierras más fértiles, mientras que los bereberes recibieron tierras baldías y desfavorecidas. La mayoría venía de zonas montañosas del norte de África y acabó instalándose en tierras similares, en las que vivieron del pastoreo. Hacia el año 740, la conversión de los bereberes al Islam era completa. Pero esto no significó la igualdad con los conquistadores árabes, así que se rebelaron contra los amos árabes. La llegada de Abderramán no alteró el panorama. Para ellos, no era más que otro dominador árabe. El adversario más importante al que Abderramán se tuvo que enfrentar fue un jefe bereber llamado Shaki Amin al-Balid. Shakia lideró un levantamiento que se originó en la moderna provincia de Cuenca. Allí se proclamó imán o jefe religioso y afirmó descender por vía materna de Fátima, la hija del profeta. Desde su refugio en las montañas, dirigió una serie de incursiones contra Abderramán. Continuó haciendo incursiones durante casi 10 años y resistió los asedios omeyas en sus fortalezas de las montañas. Pero en el año 777, las continuas luchas intestinas que eran tan comunes en esa época funcionaron a favor de Abderramán. Shakia fue asesinado por sus propios partidarios, que le enviaron su cabeza a Abderramán junto con su sometimiento. La eliminación de Shakia significó el restablecimiento de la autoridad omeya en amplias zonas del centro de la península ibérica, abriendo la ruta de Córdoba hacia el Valle del Ebro. Tras la desaparición de Shakia en el año 777, Abderramán fue capaz de avanzar hacia el norte, imponiendo su autoridad en el Valle del Ebro. Los Pirineos eran la frontera entre las tierras de los cristianos francos y las de los musulmanes del sur,
y el control del Valle del Ebro tenía una gran importancia estratégica. Fue en esta región del norte de España donde Abderramán luchó su última gran campaña, que puso a casi toda la península ibérica bajo su control. Los jefes dominantes de la zona en la década de 770 gobernaban desde Zaragoza. Su poder les venía conferido por la importancia de sus partidarios y no estaban nombrados por Abderramán. La primera expedición que se envió a someter la ciudad en el año 777 resultó un fracaso. El ejército fue dispersado y su comandante capturado. Pero a pesar del buen sabor del éxito inicial contra Abderramán, los jefes locales se esperaban claramente una ofensiva mucho mayor al año siguiente. En su búsqueda de posibles aliados, fijaron la mirada en la dirección menos probable: los cristianos francos cuyas tierras bordeaban el norte de los Pirineos. Una embajada de jefes musulmanes acudió a la asamblea de Carlomagno en Paderborn, Sajonia, en el invierno del año 777 para negociar algún tipo de intervención militar. Pero ¿por qué buscaban unos musulmanes el apoyo de un monarca cristiano frente a sus colegas musulmanes? Los francos constituían el único contrapeso posible al poder que Abderramán había desarrollado en España y que estaba a punto de absorber el Valle del Ebro. Así que o se sometían a Abderramán y se veían privados de su poder local, o acudían a los francos en busca de asistencia de algún tipo. La dimensión religiosa del asunto no jugaba ningún papel importante, o era algo que estaban dispuestos a pasar por alto, considerando que Abderramán esgrimía un ejercicio de autoridad para el que no estaba legitimado. Carlomagno creyó que era una oportunidad clara para extender sus territorios en el reino moro. En el año 778 envió 2 ejércitos, cada uno por un extremo de los Pirineos, que se reagruparían al llegar al Valle del Ebro en torno a Zaragoza. Carlomagno condujo un ejército por el lado occidental, tomando Pamplona por el camino y llegando hasta Zaragoza. El otro ejército marchó por el este hacia Barcelona. Pero la expedición resultó catastrófica. Los francos no fueron admitidos en ninguna de las 2 ciudades porque sus gobernantes, que les habían invitado, habían cambiado de idea. Ambos ejércitos se unificaron al lado de Zaragoza y decidieron retirarse juntos. El ejército franco se retiró por la ruta occidental de los Pirineos a través del paso de Roncesvalles. Allí, el ejército de Carlomagno sufrió una emboscada y fue diezmado por los vascos, un grupo fieramente independiente del noroeste de España. El único que se benefició fue Abderramán, que capturó Zaragoza al año siguiente y se hizo con el control del Valle del Ebro. A fines del año 779, la autoridad omeya se hizo patente en el Valle del Ebro, poniendo fin a un período de guerras constantes en el que los inmigrantes iban empujando sus fronteras peninsulares hacia el norte. Gradualmente, el poder omeya se había extendido desde su desembarco en Almuñécar, al sur, por el Valle del Guadalquivir, hasta Toledo, Mérida y las tierras del centro de la península, hasta finalmente ocupar el Valle del Ebro y llegar al pie de los Pirineos. Lo más curioso es que estas campañas se habían librado todas contra enemigos árabes y bereberes. Su táctica con los nativos cristianos fue muy diferente. Creo que Abderramán demuestra una gran habilidad y talento al ser consciente de cómo conquistar y dominar un mundo diferente. Una de las preguntas que pueden hacerse en muchos periodos históricos es: si conquistas un territorio, ¿cómo vas a administrarlo? ¿Qué haces con sus habitantes? ¿Los aplastas? ¿Intentas exterminarlos o intentas vivir con ellos adaptándote a su mundo?
Hasta cierto punto, Abderramán empleó ambos métodos, pero crucialmente, cuando se topó con los habitantes cristianos de la península, no intentó obligarles a convertirse al Islam. Les concedió el derecho a permanecer cristianos. Con los años tuvieron que pagar por ello y sufrir un estatus más bajo en la sociedad, pero con todo pudieron seguir siendo cristianos a lo largo de todo el periodo omeya. Si al principio hubiera tratado de aplastar a los cristianos, quizá nunca habría logrado hacerse con el poder en la península ibérica. Pasaron más de 20 años desde que Abderramán desembarcara por primera vez en las costas de Al-Ándalus y fuera capaz de unificar la nación e imponer la ley y el orden. Tuvo que reconstruir una unidad que se había fragmentado en los 15 años anteriores a su llegada, y su reino solo pudo crecer de forma gradual contra los numerosos oponentes locales. Había sido un proceso largo y pesado, con muchos contratiempos. Durante casi todo el tiempo, su autoridad fue vulnerable y frágil. Por ejemplo, se apoderó de Toledo entre los años 761 y 764, pero tuvo que seguir luchando en esa región contra sus opositores hasta el año 785. Sevilla y el sudoeste nunca cayeron bajo su control hasta mediados de la década de 770, y no dominó el Valle del Ebro y el nordeste hasta el año 780. Había demostrado que era factible crear un Estado islámico e independiente en la península ibérica, y había dado los pasos necesarios para que se hiciera realidad. Pero tuvo que recorrer un largo camino entre la factibilidad y la realidad. Para hacerlo realidad, tenía que consolidar su poder. Así que hacia el año 785, cuando terminó la etapa de guerras casi continuas, Abderramán convertiría la última fase de su reinado en una etapa de planificación urbanística, construcción y mecenazgo de las artes. Y por primera vez, desde la conquista árabe, se estableció una administración central localizada en Córdoba. Creo que tuvo un efecto muy profundo en la historia de Iberia porque sin Abderramán, creo que es posible imaginar que el dominio del Islam no habría sobrevivido en España. Antes de su llegada estaba muy fragmentado, era muy ineficiente y es muy posible que los reinos cristianos hubieran avanzado más rápido en la reconquista. Abderramán I estableció una autoridad central poderosa y fundó una dinastía que perduraría durante siglos. En vez de contemplar el colapso del Islam en España tras una rápida expansión temporal, estamos ante un reino que duraría siglos y no habría sido posible sin Abderramán. Su mayor monumento, la primera fase de la Gran Mezquita de Córdoba, se inició en el año 785, cuando les compró a los cristianos el solar de la Catedral de San Vicente. Hasta entonces, había servido a moros y cristianos separados por una pared que la dividía. Esta primera fase simbolizó el esplendor político y cultural que había alcanzado Córdoba al final del reinado de Abderramán I. Cuando llegó Abderramán, nada garantizaba que su familia se las arreglaría para hacerse con el control de la península. Era un jefe árabe más entre muchos. Al final de su reinado, se le reconoció como jefe paradigmático entre los peninsulares. Pero los demás jefes árabes no opinaban que estuviera en una posición especial. La construcción de la Gran Mezquita de Córdoba marca un punto de inflexión en su reinado. Quizá a partir de entonces es cuando se puede hablar de la fundación de una dinastía. Los últimos años de Abderramán transcurrieron entre conspiraciones que reprimió con crueldad y se volvió amargado y sanguinario. Pero fue un buen ejemplo de fundador de una dinastía oriental que hizo su trabajo tan bien que los omeyas perduraron en España durante 250 años.
Cuando murió Abderramán, en el año 788, su hijo Hisham I se convirtió en el segundo emir, y el Emirato de Córdoba se mantuvo independiente del Califato de Oriente, y pronto empezó a rivalizar con Damasco en poder político y brillantez cultural. Abderramán II inició complicados sistemas de irrigación, acuñó su propia moneda y recibió embajadas de Bizancio. También agrandó la mezquita que se estaba convirtiendo en el punto de referencia de la religión y la cultura en Al-Ándalus. Se empezó a considerar como la alternativa a la Meca y como el lugar de peregrinación más sagrado para los musulmanes españoles que no podían acudir allí. Al mismo tiempo, se produjo un enorme desarrollo del comercio y la agricultura, con magníficos proyectos de irrigación. Estos y otros proyectos de ingeniería importantes como la Gran Noria de Agua o el Puente de Córdoba no fueron siempre diseñados ni iniciados por musulmanes españoles. A menudo se tomaron antiguos modelos romanos y se adaptaron a un nuevo nivel de sofisticación. Este puente fue construido sobre cimientos romanos. La sabiduría, arquitectura y artesanía moras no tenían parangón en el mundo. Los musulmanes trajeron una cultura intelectual y bajo su dominio, las ciudades del sur como Córdoba, Granada, Sevilla y Toledo pronto se convirtieron en focos de la nueva cultura, conocidos por sus universidades y sus tesoros arquitectónicos. Estos centros de aprendizaje hicieron una enorme contribución a la civilización occidental, rescatando y conservando el conocimiento de los antiguos griegos y persas en ciencia, medicina, arquitectura, arte y filosofía, todo lo cual se había perdido en Europa occidental desde la caída del Imperio Romano. Pero no fue hasta el siglo X, 200 años después de la llegada de Abderramán a suelo español, cuando la dinastía omeya que él fundó alcanzó el cénit de su expansión política y cultural. Fue cuando su descendiente Abderramán III confirmó la total independencia de Bagdad, proclamándose él mismo califa y convirtiéndose no solo en el jefe político, sino también en el guía religioso del nuevo imperio islámico de Occidente. Abderramán I fue el fundador del Emirato Omeya, pero su sucesor Abderramán III fue un paso más allá e instauró el califato. Abderramán III fue quien convirtió el Emirato en califato. Es un monarca que preside una floreciente corte multicultural y multirreligiosa que produjo la literatura y la poesía más brillantes de la época. Creo que por ello se le puede considerar importantísimo dentro del periodo omeya. Con Abderramán III y el establecimiento del Califato de Córdoba, la ciudad alcanzó su máximo esplendor, rivalizando con Damasco y Bagdad en brillantez y actividad intelectual. La cultura oriental había penetrado en Europa y creado un nuevo país cultivado por la música, la arquitectura y poesía. Córdoba era la ciudad más grande, más próspera, más civilizada y más avanzada de Europa. En una época en la que Londres apenas era un pueblo primitivo y París tenía menos de 40.000 habitantes, Córdoba contaba con una población de 500.000 de personas que habitaban en unas 100.000 casas. Las calles estaban pavimentadas, las casas tenían balcones para el verano y conductos de aire caliente bajo el suelo de mosaico para el invierno. Los jardines contaban con fuentes, huertos y flores. Además, Córdoba tenía 900 baños públicos, bibliotecas, una universidad y las primeras farolas de Europa. Con la proclamación del califato en el año 929,
llegó una serie de medidas políticas, económicas y administrativas destinadas a consolidar el poder del nuevo régimen. Entre esas medidas, la más ambiciosa sin duda, fue la construcción de una nueva ciudad, Medina Azahara, residencia personal del califa y sede de los órganos de gobierno. Para construirla, Abderramán III se gastó casi un tercio de los ingresos de Córdoba y empleó a 10.000 albañiles y obreros durante 25 años. Era una de las maravillas de la época hasta que fue destruida en el siglo XI. Incluso cuando el califato de Córdoba se desmembró en pequeños estados independientes agrupados alrededor de las principales ciudades en el año 1031, ello no significó el fin de la España musulmana. La mayoría de estos estados se las arreglaron para sobrevivir otros 2 siglos. En realidad, la civilización mora de España alcanzó nuevas cumbres entre los siglos XI y XIV. La alfajería de Zaragoza, si bien hoy muy restaurada, data de la segunda mitad del siglo XI. Las imágenes más famosas de Sevilla, la Giralda y la Torre del Oro, son del siglo XII. Y la Alhambra de Granada, considerada como una de las maravillas del mundo, es de los siglos XIII y XIV. La Alhambra, uno de los más grandes monumentos de Europa, era el palacio fortaleza de los sultanes Nasrid, monarcas del último reino moro, y con su construcción se alcanzó el espectacular cénit del arte y la arquitectura moros. Pero la gloria de Granada siempre estuvo en peligro. Solo pudo conservar su autonomía mediante astutas maniobras, como el pago de tributos a los reyes de Castilla y Aragón o la solicitud de protección a los musulmanes de Marruecos. Los moros de Granada se las arreglaron para sobrevivir otros 2 siglos y medio, hasta que al final sucumbieron en 1492. El período comprendido entre los siglos VIII y XIV se denomina la España mora. Las oleadas sucesivas de pobladores desde la llegada de Abderramán en el siglo VIII hasta finales del siglo XV habían traído a España miles de obreros especializados, ingenieros, granjeros y artesanos que contribuyeron a la siempre creciente prosperidad del país. Los historiadores dicen que sacó a Europa de la Edad Oscura y la condujo hacia una era de conocimiento, arte y cultura. Las raíces de la cultura europea pueden seguirse hasta la época de los moros, que eran civilizados y tolerantes con las demás razas y culturas. Y aunque su invasión de España significó feroces batallas, no se trató de una simple conquista militar, porque a menudo concedieron autonomía limitada a la población nativa a cambio del pago de un tributo. La autonomía incluía un alto grado de tolerancia religiosa. En la España mora, miles de cristianos y judíos vivían en paz y armonía con sus señores musulmanes. No se obligaba a nadie a hacerse musulmán. Los no creyentes simplemente pagaban un impuesto adicional. La gloria de la civilización mora se extinguió paulatinamente cuando los moros empezaron a ser perseguidos y luego expulsados a principios del siglo XVII. Pero su contribución a Europa occidental y especialmente a España, en arte, medicina, arquitectura, ciencia y conocimiento, había sido incalculable. Al igual que la contribución de Abderramán I, el inmigrante cuya historia épica de huida de sus perseguidores asesinos e instalación en una nueva tierra condujo a la fundación de la primera y más grande dinastía mora de España. A nivel europeo, en términos de historia universal, destaca por muchos motivos. Lo típico que se dice de él es que cambió completamente la historia de Iberia, de lo que hoy llamamos España y Portugal. Lo que ocurrió antes de que él entrara en escena fue la irrupción explosiva del Islam en el mundo, que en su época se había extendido hasta Iberia. En el año 711, los árabes conquistaron rápidamente lo que había sido el reino visigodo, pero no supieron asimilarlo. No supieron mantenerse en el poder.
estaban fragmentados. No tenían apenas poder. Una vez que Abderramán entra en escena, todo cambia radicalmente. Creó o empezó a crear una Iberia musulmana realmente eficiente e independiente, y que sobreviviría durante siglos. Su hazaña se puede resumir diciendo que creó una España y un Portugal musulmanes. La presencia musulmana en España duró casi 800 años. Dejó huella en el idioma, el arte y la cultura. Un legado que aún hoy resulta evidente.